puede ser el abanderado en este sentido y el director general del deporte, que también ha sido olímpico, que transmitir el espíritu olímpico desde abajo, desde las escuelas, es algo magnífico, maravilloso, porque es fundamental que todos nos concienciemos, los colegios, las familias y el propio pequeño, ¿no? Para que desde abajo seamos capaces de saborear lo importante que es ser olímpico. Hay que pensar que solamente son 500 las personas que cada 4 años representan a España en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y eso es algo especial, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha transmitido Deme es lo que realmente luego sucede allí, y para los que no han estado allí en unos Juegos Olímpicos es absolutamente imposible de que nosotros seamos capaces de transmitir lo que luego ocurre, porque lo de la jornada de inauguración, la clausura, pero es que alrededor de todo eso hay un sinfín de situaciones que son especiales, ¿no? Y que luego cuando vuelves a casa hay una cosa que está clara, que estás durante 6 meses, si no más, recordando paso a paso todo lo que te ha sucedido, porque lo de los olímpicos es otra cuestión espectacular. O sea, es que todo el movimiento olímpico, desde lo más normal hasta las grandes ceremonias, es algo especial, y yo creo que Deme ahí lo ha transmitido muy bien. Una cosa curiosa, Félix, cuéntales, para que crean anécdotas tuyas también, cómo entrasteis a la ceremonia de inauguración de los últimos Juegos en China. Sí, esto es una... Fuimos furtivos, absolutamente. El Comité Olímpico Español este año había cambiado, y entonces en todos los Juegos Olímpicos la Carta Olímpica dice que los únicos que desfilan son los deportistas, pero eso es mentira, los atletas, porque sí. en todos los Juegos Olímpicos desfila todo el que quiere, ¿no? De hecho, en Atenas, Deme no pudo desfilar porque jugábamos al día siguiente. Porque jugábamos al día siguiente a las 9 de la mañana, y sí desfilamos el resto de todos los técnicos, desfilamos porque el equipo nacional, los jugadores nos permitieron, ¿no? Pero Deme se vistió... por eso no ganamos medalla. Efectivamente. Deme se vistió con su sombrero y se hizo su fotografía correspondiente, aunque luego no pudo desfilar. Pero bueno, el Comité Olímpico de este año dijo que la Carta Olímpica dice que solamente desfilan los deportistas, y nosotros nos reunieron a todos los jefes de equipo de todos los deportes y nos dijeron que este año solamente desfilaban los deportistas, ¿no? Entonces, bueno, yo os puedo decir que alguien que esté en unos Juegos Olímpicos, si no vive en la Villa Olímpica, no ha pasado por unos Juegos Olímpicos, porque el estar en un hotel eso solamente lo hacen los americanos y los del fútbol, pero vivir en la Villa Olímpica es algo especial. Pero es que luego el poder desfilar, como habéis visto ahí, tanto en la inauguración como en la clausura, es algo maravilloso, ¿no? Bueno, pues los 6 oficiales que estábamos allí luchamos contra todo lo que os podéis imaginar, haciendo fotocopias de nos fuimos a la Casa Koda, que estaba en la Villa Olímpica, e hicimos fotocopias de las acreditaciones que tenían los deportistas para poder ir. Bueno, os puedo garantizar que nos metimos en el autobús con los jugadores se nos estaban riendo a mandíbula batiente todo el rato, porque si nos pillan nos echan de allí. Claro, los chinos se meten a la cárcel. Efectivamente, los chinos nos meten a la cárcel. Nos metimos en el autobús, agachados en los asientos, subió una china a ver quién nos llevaba la acreditación, pero ahí sí que estuvieron valientes los jugadores y taparon. Bueno, al final nos pudimos meter allí y desfilamos todo el equipo, ¿no? O sea que... Es que era lo suyo, es que si no... Lo suyo es que desfile todo el equipo y que ahí esté todo el equipo viviéndolo, ¿no? Es que eso es un motivo de lucha para luego, para cuando están las cosas mal dadas, te acuerdas de esto y dices, tío, es para adelante. Pues ya para terminar, y mientras le aproximamos el micrófono al director general del deporte, ya como resumen, no solamente para quienes están presentes que han guardado un silencio respetuoso a lo largo de toda la conferencia, de toda la charla, sino para la gente que nos está viendo en directo a través del segundo canal de Aragón Radio, y los que podrán descargarse este auténtico testimonio vital para siempre. Pues ¿qué puedes comentarles, qué puedes decirles ahora en el mejor momento de tu vida? Yo ya he hablado mucho, no, para mí es un placer, no sé, he intentado contarlo de manera divertida, contarlo de manera, pero bueno, es la verdad, lo que tú comentabas muy bien, he intentado siempre ser feliz, y al final hay que tener la capacidad para ser feliz en
en el Polo Norte, ¿no? Hay que intentar disfrutar los buenos momentos. Yo siempre he tenido mucha suerte y siempre la he buscado y siempre la he trabajado, ¿no? Y no he querido ver la mala suerte en ningún lado y siempre he visto la buena, ¿no? Y decirles nada, gracias, por mi parte, gracias. Yo he disfrutado, la verdad. Primero venía un poco nervioso de a ver cuántos éramos, a ver cómo iba a hablar. Se te ha pasado pronto los nervios, ¿eh? Y bueno, he conseguido más o menos intentar que no se durmiera nadie. Se han ido 2, vaya, ya los pillaré por ahí, pero no pasa nada. Y nada, gracias de verdad por la oportunidad para poder contaros un poco mi vida. 2 últimas cosas. Tendrás que firmar, lógicamente, nuestro libro, el de la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza. Y también, cuando te acuerdes, tenernos un pequeño recuerdo, porque siempre nosotros recogemos un pequeño recuerdo, un pequeño detalle, no una medalla, que las tenéis que devolver, todas las medallas, un pequeño recuerdo para nuestro museo, que es doble, tanto virtual al principio como cuando tengamos un alojamiento en condiciones para poderlo exponer. O sea que te tomamos la palabra, sí. Si no, ahí está de notario Félix, y en cualquier caso, pues dentro de unos días pues ya un pequeño detalle, fundamentalmente sentimental, para que nosotros lo tengamos y lo recordemos, y quienes nos vengan detrás de nosotros en la propia asociación, los propios deportistas, recuerden que un día tú estuviste con nosotros ofreciendo esta conferencia a toda la gente que está aquí y que nos está escuchando por el segundo canal de Aragón Radio. Y ahora, por favor, una persona que ha estado desde el primer momento apoyando a la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza, que ha estado prácticamente en todos los foros que hemos realizado en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que está permanentemente con nosotros, también con el Observatorio del Deporte Aragonés, comentando todos los meses, al margen de las actualidades puntuales de todo tipo que pueda haber, lo que se genera en el deporte. Me gustaría que, como siempre, Álvaro Burrell cerrase este acto entrañable, emotivo, y que al fin y al cabo ha servido para que aprendamos más a conocer la personalidad de un gran deportista. Muchas gracias, Paco. Simplemente decir que darte las gracias, Debe, porque yo creo que ha sido 1 hora y media impresionante. Tengo que ir a muchos sitios, en todas partes estoy a gusto, porque para mí el deporte es mi vida, pero en este sentido hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto 1 hora y media, porque ha sido 1 hora y media amena, pero sobre todo yo creo que ha sido una hora y media muy productiva. Y yo espero que todos los que están aquí pues hayan sacado las mismas experiencias positivas que he sacado yo, o los mismos conocimientos, las mismas sensaciones, porque de verdad que es un placer verte jugar, pero escucharte lo ha sido también. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los presentes. Los oyentes, los espectadores. Desde el Auditorio José Luis Bravo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo foro.